Imagina más de 2 millones de personas, esclavos en uno de los lugares más poderosos del mundo en esa época, escapando hacia la libertad. Moisés, un hombre destinado a morir desde su nacimiento, desafiando las órdenes del faraón de arrojar a todos los bebés varones al río Nilo, sobrevivió por un acto de providencia. Criado en la corte egipcia, recibió una educación privilegiada que lo preparó para su papel crucial en la historia del pueblo judío. A lo largo de su camino, Moisés enfrentó desafíos, dudas y momentos de gran poder. A pesar de sus objeciones y limitaciones personales, Dios lo capacitó para liderar a su pueblo hacia la libertad. Pero incluso en su grandeza, Moisés no fue eximido de consecuencias. Su desobediencia en Meribá Cades le costó la entrada a la tierra prometida. Aunque vislumbró la tierra desde lo alto del monte Nebo, nunca pudo poner un pie en ella. La muerte de Moisés está envuelta en misterio. Se dice que falleció solo en la cima del monte Nebo, con la vista fija en la tierra que nunca pisaría. A pesar de sus 120 años, su vigor no había disminuido, pero su destino estaba sellado: ver la promesa desde lejos, pero no entrar en ella. La historia de Moisés y Aarón enfrentando la sed del pueblo de Israel en el desierto es un episodio que nos enseña lecciones profundas sobre la obediencia y la fe. Cuando llegaron al desierto de Sin, con Miriam recientemente fallecida, la falta de agua desencadenó una protesta ferviente entre los israelitas. Moisés y Aarón, bajo la presión del pueblo, buscaron la guía de Dios en la tienda de reunión. Dios instruyó a Moisés y Aarón a hablar a la roca para que brotara agua. Pero en un momento de ira y frustración, Moisés se dirigió a la multitud en términos ásperos, aparentemente tomando el crédito por el milagro que Dios estaba a punto de realizar. Golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, desobedeciendo así la instrucción divina. La reacción de Dios fue severa pero instructiva. Aunque el agua brotó de la roca, Moisés y Aarón fueron reprendidos. ¿Por qué? Porque en ese acto de desobediencia Moisés no honró la santidad de Dios ni demostró suficiente fe en su poder. Al golpear la roca, Moisés no solo desobedeció una orden directa de Dios, sino que también asumió el crédito por el milagro, en lugar de atribuirlo a Dios. El castigo de Moisés fue perder la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Aunque puede parecer duro, es un recordatorio de la importancia de la obediencia y la humildad ante Dios. Moisés, un líder tan poderoso y fiel, no estaba exento de las consecuencias de su desobediencia. La historia también nos ofrece una reflexión sobre la figura de Cristo. La roca que Moisés golpeó es vista como un símbolo de Cristo en la Biblia. En el primer incidente en Éxodo se pretendía que la roca fuera golpeada una vez, prefigurando el sacrificio único de Cristo en la cruz. Pero en este segundo incidente, Dios instruyó a Moisés a hablar a la roca, representando la oración y la fe en lugar de la obra repetida de Cristo. La lección es clara: nuestra obediencia y fe en Dios son fundamentales. Aunque Moisés fue un líder extraordinario, un solo acto de desobediencia le costó caro. Su castigo no fue solo una consecuencia de su orgullo, sino también una lección para nosotros sobre la importancia de honrar a Dios en todas nuestras acciones y confiar en su poder y promesas. El pasaje de Números 20:12 nos presenta un momento crucial en la vida de Moisés, donde su desobediencia a una orden directa de Dios tuvo consecuencias significativas. Dios había instruido a Moisés a hablar a la roca para que brotara agua, pero en un arrebato de ira y quizás frustración con el pueblo, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, en lugar de hablarle como se le había ordenado. La reacción de Dios fue clara y directa: porque no creísteis en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esta declaración es dura pero reveladora. Moisés, a pesar de ser un hombre íntegro y un amigo de Dios, no estuvo exento de las consecuencias de su desobediencia. La obediencia a los mandatos de Dios es crucial, como lo señaló el profeta Samuel. El obedecer es mejor que los sacrificios. El orgullo también jugó un papel importante en la desobediencia de Moisés. A veces creemos que podemos tomar ciertas libertades con los mandamientos de Dios debido a nuestro servicio fiel o nuestra cercanía con Él. Pero como advierte el libro de Proverbios, la soberbia precede a la ruina. La muerte de Moisés fuera de la tierra prometida también nos enseña sobre la justicia y el carácter de Dios.
Aunque es amoroso y misericordioso, también es justo y verdadero. Moisés aceptó la disciplina de Dios sin reclamar y continuó sirviendo al pueblo hasta el final de su vida, lo que demuestra su grandeza y fidelidad incluso en medio de la disciplina divina. El hecho de que Dios mismo enterrara a Moisés en un lugar desconocido es un testimonio de su profundo honor y cuidado hacia su siervo fiel, a pesar de sus fallas. Esto nos recuerda que, incluso cuando fallamos, la misericordia de Dios permanece y Él cuida de sus siervos fieles hasta el final. Comencemos por abordar el periodo de luto de 30 días que siguió al evento dramático mencionado en el texto. Este periodo de duelo, más prolongado de lo habitual, nos recuerda la profundidad del apego y la dificultad de decir adiós a quienes amamos. Es un tiempo para llorar, pero también para reflexionar sobre lo que permanece, sobre la esperanza que sustenta nuestra fe incluso en medio del dolor más profundo. La vida, esa señora de pasos largos e inciertos, nos enfrenta constantemente a la realidad de la separación, ya sea en momentos de despedida en una escuela o en un cementerio. Pero, como hijos de Dios, llevamos en nosotros una esperanza que trasciende la tristeza y la desesperación. Sabemos que nuestro dolor aquí en la tierra es temporal, mientras que la vida eterna nos aguarda en la presencia de Dios, donde no hay más dolor ni lágrimas. Este periodo de luto prolongado no solo nos invita a lamentar lo que hemos perdido, sino también a reflexionar sobre lo que permanece. Nos recuerda que incluso en medio del dolor, no estamos solos. Somos una familia, hijos del mismo Padre, caminando juntos en solidaridad y apoyo mutuo. La Biblia nos enseña que, aunque enfrentamos la separación y la muerte, nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Incluso en el valle de la sombra de la muerte, no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros, consolándonos con su vara y su cayado. La muerte de Moisés, aunque rodeada de misterio, nos ofrece una visión única de la guerra espiritual que trasciende nuestra comprensión humana. La disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés nos muestra la seriedad de nuestra batalla espiritual y la importancia de permanecer firmes en la verdad y la fidelidad a Dios. Satanás, ese enemigo astuto, nos recuerda la realidad del mal en el mundo y la necesidad de estar alerta y arraigados en la verdad para resistir sus engaños. Pero también nos enseña que la verdadera fuerza viene de confiar en la justicia y la soberanía de Dios, como lo hizo el arcángel Miguel al enfrentarse a él. La lucha entre el bien y el mal, representada en la disputa sobre el cuerpo de Moisés, nos desafía a reconocer que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas en los reinos celestiales. Nos insta a estar firmes en la verdad y a confiar en la autoridad de Dios para reprender al enemigo. Suscríbete y comparte este mensaje de esperanza y fortaleza en la fe con aquellos que lo necesitan. Dale like si resonó contigo y despídete con la paz del Señor, sabiendo que en medio de todas nuestras luchas y desafíos, su amor y su gracia nos sostienen. Que la paz del Señor esté contigo siempre.